El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hermanas, ¿qué estamos celebrando en este domingo? Pues estamos celebrando el domingo 13 o 13º del tiempo ordinario, tiempo común durante el año, que es un tiempo litúrgico en el cual nosotros vamos caminando con Jesús, que pasó haciendo el bien. Y durante este año litúrgico lo hacemos
a través de la lectura continua del Evangelio según San Marcos. Y hoy pues se nos presenta a Jesús en Galilea, que fue el lugar donde Jesús inició su ministerio. Allí llamó a sus primeros discípulos y allí realizó muchos milagros. Y la fama de Jesús, por tanto, había recorrido toda aquella comarca y la gente buscaba de Jesús. La semana pasada, el domingo pasado, nosotros escuchábamos a Jesús que calmó la tempestad, pero lo hizo porque estaba en una travesía del lago de Galilea. Jesús quiso pasar a la otra orilla. Y entonces el Evangelio de hoy nos sitúa a nosotros, pues, precisamente en el regreso o la llegada de Jesús en la barca al otro lado del lago. Y allá se encontró con mucha gente que también le esperaba. Entre ellos, un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Y este hombre se acercó a Jesús porque tenía su hija enferma, una niña de 12 años, dice el Evangelio. Nos quedamos con la cifra 12, ¿verdad? Y entonces aquel hombre que solo tal vez había oído hablar de Jesús o había escuchado a Jesús algún día en uno de aquellos sermones que tenía Jesús, que había predicado como el Sermón del Monte. Y entonces se acercó a Jesús buscando que Jesús sanara a su hija, que estaba, dice el Evangelio, agonizando, estaba muy cercana de la muerte. Pero en lo que Jesús va a salir con el jefe de la sinagoga a su casa para ver su hija, aparece también una mujer que nos dice Marcos en el Evangelio que tenía flujos de sangre, o sea, padecía de hemorragias. ¿Desde hacía cuánto? 12 años. Así que lo que había vivido aquella niña que estaba enferma, lo había vivido esta mujer también con hemorragia. Y ambas necesitan de Jesús. Una, su padre es quien intercede, y la otra va por sí misma. Jesús se encuentra con aquella mujer sin apenas haberla visto, porque la mujer tenía un poco de temor a acercarse a Jesús. Tal vez sentía un poco de vergüenza, por un lado. Y por otro, las personas que tenían algún tipo de hemorragias o de flujo de sangre, incluso el periodo menstrual de la mujer, eran consideradas personas impuras. Y si uno tocaba a una de estas personas, incurría en pecado de impureza. Así que imaginemos nosotros la situación de aquella mujer. No solamente saberse una mujer enferma, sino también sentirse una mujer excluida, una mujer a la que todos tenían miedo tocar para no incurrir en pecado. Y entonces, como ella no quería pues ni que Jesús la tocara, pensando que tal vez Jesús, como los maestros de la ley de Israel o como los fariseos, iban a pensar que se iban a contaminar al tocarla, pues ella fue por detrás de Jesús y le tocó el manto, pensando, con solo tocar su manto ya yo me puedo sanar. Fíjense, qué detalle, qué sencillez. Aquella mujer que se sabe necesitada de Jesús y que piensa, con solo tocarle el manto yo me puedo sanar. Ambas personas, tanto aquel jefe de sinagoga como esta mujer que padecía flujos de sangre, son ejemplos para nosotros de fe, porque ambos buscan de Jesús. Uno ni siquiera para él mismo, sino para su hija, a quien quiere y ama y quiere lo mejor para ella. Podríamos decir nosotros que es una manera de hacer una oración de intercesión cuando vamos a pedir por otro. Todos nosotros hemos tenido un familiar, un amigo en la casa muy enfermo, y venimos a la iglesia y ponemos una intención por la salud de esa persona, ¿verdad?
estamos nosotros entonces intercediendo ante Jesús por esa persona enferma. Y esto fue lo que hizo Jairo. Fue donde Jesús para interceder por su hija que estaba en casa ya agonizando. Y por otro lado, esta mujer que se sabe enferma, se sabe considerada impura, acude también a Jesús. A lo mejor muchas veces no tenemos una facilidad de palabra o no nos sabemos alguna oración en especial y solamente tenemos un gesto para con Jesús. Solamente nos sentamos delante del sagrario o solamente hacemos algún tipo de genuflexión o nos presignamos delante de algún signo religioso porque estamos simplemente buscando tener ese contacto con el Señor. Es nuestra manera de tocar el manto de Jesús. Y aquella mujer es lo que hace, con mucha fe. Ni siquiera se siente digna de que Jesús le mire a la cara, porque dice el Evangelio, incluso estaba temerosa de decirle a Jesús que había sido ella quien le había tocado el manto. Pero fue hasta allí y buscó tocar el manto de Jesús. Porque cuando queremos encontrarnos con el Señor lo buscamos y hacemos hasta lo imposible por encontrarnos con Él. Por eso a veces cuando alguien se me pone disgustado en la iglesia, yo no voy a decir que pongo en duda, pero siempre lo comparo con la fe de toda esta gente que nos presenta el Evangelio, que son rechazados, que son excluidos, que son apartados, que no los quieren incluso dejar llegar a Jesús, pero ellos hacen hasta lo imposible por encontrarse con el Señor. Nosotros con facilidad nos disgustamos en la parroquia, nos disgustamos con los ujieres, nos disgustamos con el padre, nos disgustamos con mucha gente, a veces con el que tenemos al lado, y aprovechamos la oportunidad para decir, yo no vengo más a la misa, yo no voy ahí porque ahí son unos pesados. No, hay que tener la fe de buscar a Jesús y de querer tocar, aunque sea el manto de Jesús. Bien, entonces aquella mujer recibió la sanación. 12 años después, aquella mujer queda liberada. Dice el Evangelio, se terminaron los flujos de sangre, la fuente de la hemorragia se secó. Entonces, aquella mujer quedó sanada por aquel encuentro sencillo con Jesús, pero un encuentro desde lo más profundo del corazón y un encuentro totalmente de fe. Aquella mujer fue sanada. Entonces, el encuentro con Jesús, la búsqueda de Jesús, aunque sea con el más sencillo de los signos, puede producir en nosotros el milagro buscado. Entonces Jesús siguió a casa de Jairo. Cuando iba llegando a la casa, sintieron ya la gente llorar, sintieron los alaridos, el alboroto de la gente, dice Marcos, y salieron algunos sirvientes al encuentro de Jairo y le dijeron, bueno, ya no molestes más al maestro porque ya la niña ha muerto. A veces creemos que llegamos tarde con el Señor. Y entonces Jesús le dijo, pues no te preocupes. La palabra que usa Jesús es específicamente la niña no está muerta, la niña está dormida. Entonces entramos en algo mucho más profundo, que ya no es solamente la sanación, sino también la resurrección. Y aquella niña recibe un milagro de vivificación de Jesús, que la devuelve a la vida. Y podríamos decir nosotros que es una vivificación que es algo pedagógicamente que nos lleva a entender y a creer en la resurrección, a creer en un Jesús que no solamente es capaz de sanar el cuerpo, sino un Jesús que tiene también un poder sobre la muerte. Entonces, aquella niña puede también tener esa experiencia de volver a la vida para ser así testimonio para todos aquellos que acompañaban a Jesús de que Jesús es el Señor que tiene poder sobre la vida. Jesús es el Señor que tiene poder sobre la muerte. Jesús es el Señor que puede sanarme, que puede salvarme y que puede darme vida en plenitud.
porque no solamente podemos enfermarnos del cuerpo, sino que peor es estar enfermo del espíritu, porque un enfermo, incorporando su sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz, se hace partícipe con Jesús de la redención del mundo. Pero cuando tenemos enfermo nuestro espíritu, nos alejamos totalmente de Dios, nos separamos de Dios, y no es que no estemos haciéndonos partícipes con Jesús de la redención, sino es que nosotros nos estamos autocondenando a sí mismos. Por eso es importante también la sanación del espíritu, y no solamente el volver a la vida como aquella niña, sino la resurrección, el triunfo sobre la muerte que nos da una vida más allá de esta vida. Entonces ambos milagros pues se van a realizar con aquellas dos personas, aquella mujer que tenía 12 años enferma, aquella niña que tenía 12 años de edad y que ya pues estaba a punto de morir, dice el Evangelio, y que a la cual al morir Jesús le ha devuelto la vida. El número 12 tribus de Israel, nos va a recordar a nosotros siempre la iglesia, ¿no? La iglesia que somos, aquellos 12 apóstoles que llamó Jesús para fundar aquella comunidad. Entonces, la iglesia de Jesús está representada en estas dos personas, en aquella que acude humildemente en busca de Jesús, en busca de su sanación, y aquella a la que Jesús llega por medio de la intercesión de sus familiares, de sus amigos, porque quieren también la sanación y la salvación de aquella niña. Jesús siempre estará dispuesto a escuchar nuestra súplica. Jesús siempre estará ahí para cada uno de nosotros. Busquémoslo con un corazón sincero y unos deseos grandes de tenerlo en nuestra vida, porque Jesús nos va a decir, igual que le dijo a aquella mujer enferma luego de haber recibido aquel milagro: hija, tu fe te ha curado. Hoy Jesús nos dice a todos nosotros, a ustedes y a mí: hijos, tu fe los ha curado. Acerquémonos a Él y recibiremos de Él aquello que verdaderamente necesitamos. Amén.